Gloria al Señor. Muchos hemos leído esta porción, hermanos. Muchos hemos leído estos textos. Pero a veces, hermanos, cuando leemos la Escritura, quizás por la disponibilidad de poco tiempo, la leemos a la carrera, sin meditar detenidamente qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir en determinadas porciones que leemos. Si nosotros examináramos, hermanos, detenidamente cada porción de la Escritura que leemos, no a la carrera, no deprisa, sino queriendo sacarle, hermanos, lo que el Dios de la gloria quiere decirnos, pues nuestra vida sería mucho más edificada. Dios nos daría más conocimiento de su palabra. Y eso, hermanos, nos traería a nosotros mayor solidez en la vida cristiana. Aquí hemos leído estas porciones, sobre todo los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ese texto muchas veces lo hemos leído. Y cada uno puede tener una explicación sobre eso. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere eso que el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan? Ahí, hermanos, si yo le preguntara a algún hermano que lee la Escritura, me daría alguna interpretación. Y puede ser que sea correcta. Le puedo preguntar a otro hermano y me daría otra explicación. Y puede ser contraria a lo que me dijo el otro. Y puede ser correcta también. Entonces, hermano, en este texto, lo que tenemos es una situación de que hay dos interpretaciones. Y las dos están en contra. Y lo que sucede es que las dos son correctas. Las dos son válidas. Ahora, ¿a qué se debe eso? Y aquí, hermano, es donde vienen las ayudas que uno tiene que buscar. Y resulta, hermano, de que aquí el verbo violentar, sufre violencia, que en el griego es violentar, así está, violentar, oprimir, forzar. En el griego, ese verbo que se usa, en la gramática, hermano, los verbos se pueden decir en tres voces. En español y en griego, cada vez que hablamos, eso ya es gramática. Se pueden decir en voz pasiva. Hay una voz que se llama voz pasiva en la conjugación. La otra es voz media y la otra es voz activa. Resulta que este verbo en el griego es lo mismo para la voz pasiva que para la voz media. No hay variación. Y nuestras versiones nos van a hacer una traducción de acuerdo a cómo el traductor interpreta ese verbo. Si él piensa de que el escritor sagrado, o sea Mateo, quiso hablar en voz pasiva, le va a dar una traducción. Y ya vamos a ver unas dos traducciones. Pero si otro traductor piensa que él quiso hablar en voz media, en la voz media, le va a dar otra traducción. Y es correcta también. Entonces, hermanos, este verbo tendrá una interpretación diferente, este versículo, si lo tomamos en la voz pasiva, ese verbo, o lo tomamos en la voz media. Pero usted me preguntará, ¿y qué es eso de voz pasiva? Porque, bueno, alguna vez estudiamos gramática, pero ya eso fue hace un montón de años. ¿No? Ya se nos olvidó. Ya eso, no sé, si usted algún tiempo en la escuela sacó el sexto grado, el séptimo, no sé qué, y tuvo problemas con la conjugación de los verbos, tanto que costaba. Y entonces eso ya nos ha olvidado. Pero fíjate que eso es útil para interpretar estas cosas, la gramática, interpretar correctamente. Entonces, en la voz pasiva, las oraciones se componen de sujeto, del verbo y de lo que se dice del verbo. En la voz pasiva,
el sujeto no realiza la acción del verbo, pero la recibe. Esa es la voz pasiva. El sujeto en este caso es el reino de los cielos. De él se está hablando. Pero él no realiza la acción del verbo violentar. No la realiza, porque sufre violencia. No la realiza, pero la recibe. Cuando dice allí, y los violentos la arrebatan. Entonces, cuando es en la voz pasiva, va que el reino de los cielos no realiza la acción, sino que la recibe. Ahí, hermanos, se está hablando que los violentos son los enemigos de la palabra, los enemigos del evangelio. Y estos enemigos se oponen al avance del evangelio. Quieren arrebatar del corazón de los oyentes aquello que se está predicando. Entonces, hermanos, esa es una interpretación que es muy corriente que se da. Y está bien. Si se interpreta el verbo biasetai, es el verbo en griego. Si se interpreta en la forma pasiva, así es la interpretación. Que los que están afuera, los incrédulos, son los que hacen violencia al reino de los cielos, a los que estamos adentro. Y esos de afuera tratan de arrancar, de destruir la palabra que estamos recibiendo los que estamos en el reino de los cielos. Tal vez entiende esta interpretación que tenemos nosotros acá, la Reina Valera, se puede interpretar de las dos maneras. Es ambigua. Pero hay otras versiones que lo interpretan de una forma más clara. Por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy, dice así, mire. Esto lo interpreta en la forma pasiva. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Hasta ahí va bien. Y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. ¿Mire? Eso es en la voz pasiva. Los que usan la violencia pretenden acabar con el reino de los cielos. Ahí están, hermanos, todos aquellos que se opusieron al evangelio, que usan la violencia. Ahí está Herodes, que apresó a Juan el Bautista y lo mató. Ahí están los fariseos. Ahí están los sacerdotes. Ahí están los que crucificaron a Jesús. Usaron la fuerza, la violencia, para querer destruir el reino de los cielos. Entonces, hermanos, esa es una interpretación. Y el que interpreta eso está correcto. Porque está interpretando el verbo griego en la voz pasiva, en donde el sujeto, que es el reino de los cielos, no realiza la acción del verbo, sino los que están afuera. Y estos que están afuera hacen la acción y el reino de los cielos recibe las consecuencias. ¿Me entienden, hermano? Leyendo ese texto y así hay muchas versiones, hermanos, que traducen de esa manera, tanto en el español, en el inglés, como en todas las lenguas del mundo. En todas las lenguas del mundo. Esa es la interpretación en la voz pasiva. Pero está la otra interpretación en la voz media. En la voz media. Y aquí sucede esto, que en la voz media el sujeto realiza la acción del verbo. La realiza y al mismo tiempo la recibe. Ahí el sujeto hace y recibe. Esa es la voz media. En la anterior, ¿cómo era? En la anterior el sujeto no hace, pero recibe. Y aquí no, aquí en la voz media es que el sujeto, que en este caso es el reino de los cielos, es el reino de los cielos, él hace la acción. Pero en este caso, esa acción significa forzar, entrar por la fuerza.
Ese es el significado que tiene el verbo violentar cuando se usa en la voz media. Forzar, entrar por la fuerza. Y los violentos, que en este caso es los esforzados, los que se esfuerzan, los valientes, los que no le temen a las fuerzas del mundo ni del mal, sino que a pesar de toda la oposición que encuentran van avanzando y avanzando y avanzando. Porque entrar al reino de los cielos, hermanos, no es fácil. No es fácil. El mismo Señor dijo que hay que entrar por la puerta estrecha. Eso significa que cuesta. El mismo Señor dijo, el que quiere ser que tome su cruz cada día y me siga. Entrar al reino de los cielos es una vida, hermanos, que indica entrega total. Indica entrega total. Un esfuerzo incansable. Esforzarse. Entrar en el reino de los cielos, hermano, es nadar contra la corriente del mundo. Porque hay oposición. Pero el que se esfuerza en ese sentido, el que no se deja dominar por el mundo, es el que entra al reino de los cielos. Ese es, hermano, el que abraza el reino de los cielos. Esa es, hermano, la interpretación en la voz media. Que ahí los que hacen la violencia, usando ese verbo, seríamos nosotros mismos. Seríamos nosotros mismos. Pero no una violencia, hermanos, como el mundo, sino entrar a este reino por la fuerza, en contra de la oposición. Si a veces encontramos oposición hasta en la familia. Si el mismo Señor dijo que Él no había traído paz, sino que espada, que uno iba a estar contra el otro. Los hijos contra los padres contra los hijos. Es una lucha. Tal vez, hermanos, queda más fácil que entendamos esto si usamos otro texto de otra versión que traduce en la voz media. Y es este. La nueva versión internacional, tanto en español como en inglés, dice así. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Mire cómo traduce. Contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Allí ese de viento y marea, por supuesto, no está en el griego. Es una interpretación para que nosotros entendamos que entrar al reino de los cielos es contra la corriente. No es ir con la corriente del mundo, sino ir en contra de ella. Pero los que tenemos la valentía de ir en contra de los intereses mundanos son los que logramos aferrarnos al reino de los cielos. Son los que logramos entrar. Pero no es una forma fácil. El reino de los cielos no es para los indolentes. No es para los indolentes. El reino de los cielos no es para los Balaán. El reino de los cielos no es para aquel joven rico que ya hemos predicado sobre él. El reino de los cielos es para aquellos que se esfuerzan, a los Gedeones. Hombre valiente y esforzado, le dijo el Señor a Gedeón. Es para los Josué, es para mujeres como Esther, como Débora. Es para esa clase de gente, no es para los indolentes, que no, que el evangelio tanto que cuesta, que hay que ir a la iglesia, que hay que comportarse como cristiano, y eso no les gusta. El reino de los cielos no es para esos, no es para la indolencia, no es para los apáticos, sino para los que se esfuerzan. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
Entonces, hermanos, cuando vemos en la interpretación, y si alguna vez lo oye que uno dice de un modo y el otro dice de otro modo, los dos tienen razón. Lo que tal vez no van a poder explicar es eso de la voz pasiva y de la voz media. Pero para tener una... Ahora bien, la traducción más aceptable es la segunda, la de la voz media, porque esa va de acuerdo con el contexto y va de acuerdo también a nuestras vivencias. Porque contra la iglesia no van a poder ni las puertas mismas del infierno. No pueden. Por más violentos que haya en el mundo y se opongan al crecimiento del evangelio, al avance del evangelio, hermano, el evangelio ha seguido avanzando y avanzando. Y aún en medio de este mundo con tantas teorías y denominaciones y religiones que han aparecido en los últimos tiempos diciendo que son la verdad, aún así vamos avanzando. Vamos avanzando, vamos hacia adelante. Amén, hermano. ¿Quedó explicado eso? ¿Va? Vamos a ver, espero que no se lo olvide. Ahora, no tocamos la voz activa porque no está incluida en eso. Pero está esa otra voz activa. Y la voz activa es cuando el sujeto realiza la acción del verbo, pero no la recibe él, sino que la reciben otros. Esa es la voz activa. Yo hago la acción, pero de lo que yo hago, yo no me beneficio, sino que es otro el que se beneficia. Un ejemplo para que quede claro. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Una frase. Ahí el sujeto es Jesús. La acción del verbo es lavar. Él la hizo. Pero los beneficiados fueron otros. No él que realizó, sino otros. Entonces, esa es la voz activa. Que no está en esta porción que hemos leído. ¿Amén, hermano? Amén. Bueno, hemos aprendido gramática. Bueno, hace algunos montón de años que enseñábamos eso. Amén. Ahora vamos al verso 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Anteriormente ya dijimos de que hubieron profetas desde el tiempo de Moisés y por todo el cautiverio, y que después hubo un periodo de silencio de 400 años, más o menos, hasta que apareció el último profeta, Juan el Bautista. Ellos profetizaron todo ese tiempo. Hubo palabra de Dios. Dios nunca dejó a su pueblo sin hombres que llevaran la palabra. La llevaban a tiempo y afuera de tiempo. Pero Dios siempre estaba enviando el mensaje que era necesario en el tiempo necesario. Ellos profetizaron. Ahora el Señor les dice, Juan fue un profeta, le dijo, y más que profeta. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Todos el pueblo hebreo, hermanos, ellos estaban a la expectativa de que el profeta Elías iba a venir. E iba a venir en un tiempo en que Israel iba a estar pasando una situación calamitosa. E Israel en esta condición estaba pasando en una situación bien difícil. Ya sabemos de que estaban dominados por los romanos y querían salir de esa esclavitud.
Eso es lo que pensaba Juan el Bautista, que esa era la época en que iban a salir de la esclavitud de los romanos. Entonces, hermanos, los hebreos, por las escrituras, porque la palabra lo estaba diciendo en Malaquías, he aquí, dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ya estaba profetizado que se los iba a enviar. Ahora el Señor nos dice, si ustedes quieren, dice, pero oiga bien, si ustedes quieren recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Pero fíjese bien que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, los levitas fueron a preguntarle a Juan que si él era Elías. Y Juan les dijo, yo no soy, les dijo. Yo no soy. Entonces, él les dijo claramente que él no era Elías. Tampoco vamos a pensar de que Juan era una reencarnación de Elías, de ninguna manera, que Dios quite esos pensamientos de reencarnación de la mente del cristiano. Elías y Juan, dos profetas que tenían, hermanos, mucho en común. Mucho en común. Primero, los dos entraron a la escena bíblica repentinamente. Repentinamente. De Elías no se sabía nada hasta que de repente le está predicando a Acab acerca de la sequía que iba a venir. Aquella sequía que iba a venir y que solo por la palabra de Elías la lluvia iba a regresar. Antes de eso no se sabe nada de Elías. Apareció así de repente. De Juan algo similar. Aunque de él tenemos de que acerca de alguna información de cuando el ángel le habló a Zacarías, de que iba a tener ese hijo, que iba a ser grande delante de Jehová, delante del Señor, que no iba a beber vino ni sidra, es decir, que iba a ser nazareo, y lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y además le dijo el ángel, le va a venir con el espíritu y el poder de Elías. Eso es como tenía que venir Juan. Con el espíritu y el poder de Elías, no que fuera la misma persona. Con el espíritu y el poder de Elías. Pero ellos dos, hermanos, tuvieron similitudes. Después de eso, ya poco se dice Juan, o prácticamente nada, hasta cuando llega María, que llega a visitar a Elizabeth y el niño brinca de alegría en el vientre de Elizabeth, hasta ahí. Pero después Juan desaparece, ya no hay más, hasta que lo encontramos bautizando en el río Jordán, de una vez, cumpliendo ya su ministerio. Los dos también tienen similitud en el mensaje que llevaban, que era de arrepentimiento. Los dos predicaron el arrepentimiento. Juan el Bautista decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Elías era también de que se arrepintieran. Aún en su forma física, eran muy semejantes. En el ambiente en que se movían, era muy semejante. Pero el Señor le dice, si quieren recibirlo, este es aquel Elías que había de venir. Pero porque viene con el espíritu y el poder de Elías.
Eso es lo que el Señor quiere decirles. Ahora que Elías va a venir, sí va a venir, pero está reservado para el último tiempo. En el último tiempo, cuando vengan aquellos dos testigos, probablemente todo indica que uno de ellos va a ser Elías. Entonces, hermanos, hay un paralelo entre estos dos profetas de Dios. Si quieren recibirlo, ese es el Elías que había de venir. Pero venía, hermanos, a anunciar, a preparar el camino del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Después dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Es una frase que el Señor la usa con frecuencia en los evangelios. Cuando Él dice una predicación, una palabra, el que quiera, el que tenga oídos, el que no tenga oídos, pues que no oiga. Pero el que tenga oídos, el que ha sido tocado, el que cree, ese oiga. Ese oiga. Esa es una frase común que está en todos los evangelios. Luego dice, más, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voz a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Ahí es donde empieza ya el Señor con eso, sus tratos de dar respuesta a la crítica que estaba recibiendo Juan, y no solo Juan, sino que también el mismo Señor con los que están fuera del reino de los cielos, con los incrédulos. Y aquí el Señor, como siempre Él lo hace, hermano, Él usa cosas, ejemplos que la gente conoce para que entiendan con más facilidad. Él les pone primero ese ejemplo de los juegos de los niños. Creo que en la Biblia es la única parte donde aparece el juegos de niños. Y en esa época, hermanos, bueno, los juegos de los niños eran diferentes a los juegos de hoy, de los niños. Ustedes ya saben cómo son los niños de hoy. Pasan todo el día con el teléfono, con la laptop, ahí jugando. Esos son los juegos de los niños hoy. Dígale a un niño que juegue de andar el anillo, ¿cómo se llama? Adivinador, ¿a quién tiene el anillo? No saben de eso. Eso fue para otros tiempos. Usted y yo lo jugamos. Pero en ese tiempo también habían juegos. Sí, habían niños, pues. Y los niños jugaban. Y este juego que el Señor menciona era un juego muy común en esa época, porque eran temas sociales de la sociedad de aquellos tiempos. Y los temas sociales importantes de esa época eran los matrimonios y los funerales. Entonces los niños jugaban de casarse, de matrimonio jugaban, pero también de funerales. Era el otro aspecto social. Un funeral, hermano, era algo celebrado y concurrido y conocido en esa época. Entonces los niños, como veían eso, que era importante, pues de eso jugaban en las plazas. En las plazas donde iban a vender en cosas, el mercado, donde se reunían los adultos. Entonces ahí también se reunían los niños, al aire libre. Y si jugaban de matrimonio, pues lo que hacían era hacer cosas alegres. Gritaban de cosas, los novios, el matrimonio, la novia y todo eso. Entonces los oyentes, estaban esos niños ahí probablemente sentados, ellos invitaban a los demás que participaran en ese juego de las bodas, los animaban quizás con cánticos, con palabras de entusiasmo, de alegría a los otros.
Y ellos que estaban ahí querían que estos participaran y se movieran y se alegraran. Estos eran como que estaban tocando los instrumentos, la música, la flauta. Pero estos estaban apáticos. No les interesaban eso. No mostraron alegría. El Señor dice, no bailaron. Es decir, no mostraron alegría. Aquellos que estaban hablando, los que estaban ahí entusiasmados, hablando del matrimonio y de los novios y de las bodas y lo que hacían, no impactaban en estos. No hacían efecto las palabras en estos. Como no hacían efecto, ahora les jugaban de funeral. Se ponían tristes, se lamentaban, lloraban, hacían allí cosas tristes, se sonaban. ¿Y los que estaban aquí? Nada. Ni eso los hacía llorar. Indiferente a lo alegre, indiferente a lo triste. Pero el Señor lo que está diciendo ahí es lo que predicaba Juan y lo que predicaba él. Las palabras que ellos daban. Y eso es lo que el Señor está comparando. Juan el Bautista predicaba un mensaje fuerte, un mensaje de juicio, un mensaje de arrepentimiento. Pero había gente que nada. No tenía oídos para oír. No oían. No les interesaba el mensaje. No se sentían conmovidos por las palabras llenas del espíritu de Juan el Bautista. ¿Les predicaba el Señor? Tampoco. Tampoco. Creían algunos, pero siempre había oposición. Siempre había gente que si el Señor sanaba los enfermos, pues el príncipe de Belcebú hace eso. Criticaban. Hiciera lo que hiciera el siervo de Dios, siempre iba a haber gente que no iba a estar de acuerdo con lo que estaba diciendo el siervo de Dios. Siempre iba a haber gente. No se espera que toda la gente esté de acuerdo con nada, con las predicaciones. Siempre cuando se predica va a haber gente que está criticando la predicación. Eso no es así. No estoy de acuerdo con eso. Yo pienso de otro modo. Es la crítica. Son aquellos que se les habla con alegría, con fortaleza, con entusiasmo. Nada. Viene el hermano y llora y dice palabras tristes y se le salen las lágrimas y está llorando. Esto, nada. Nada. No les interesa lo que está hablando, lo que se está diciendo de la palabra. Ahora viene y sigue el Señor ya con otro ejemplo, y aquí lo pone más claro. Y dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonios tiene. ¿A quién le hacía mal Juan? Cuando, bueno, de comer comía, por supuesto. No van a pensar que el Señor, no, si comía langostas y claro, tenía que comer. Pero el Señor lo saca porque la gente veía, bueno, y Juan no va a comprar pan, no va al mercado, no va a la plaza. ¿Cómo hace? Y la Biblia dice que comía insectos y miel, con lo que podía hallar en el desierto. Pero con eso, él no le hacía mal a nadie. A nadie. Y sin embargo, había gente que no les gustaba eso. Que en lugar de llevarle algo, mira Juan, aquí te traigo esto, algo, para que Juan comiera algo diferente. No.
Como no come ni bebe, ese demonio tiene. Imagina al profeta, al siervo de Dios, al profetizado, al que era más que profeta, al que era más grande que todos los que hayan nacido de mujer. Siempre halló quien lo criticara. Siempre había uno, dos, tres, un grupo que decían, demonios tiene. Porque no participaba de comidas, de festejos, de viandas, de lo que la gente comía. No bebía porque ya el ángel le había, no va a beber ni sidra ni vino toda su vida. No bebía. Pero puesto que agua sí va. Pero la gente, hermano, recibía, lo criticaba por esa situación. No quedaba bien con Juan. No quedaba bien Juan con la gente. Y ahora viene el otro ejemplo. Viene el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. Mire, hermano. Se dice que Juan llevaba una vida apartada de todo bullicio, apartado de toda reunión social. No participaba en ninguna reunión social. Él estaba en su labor, en lo que había sido enviado. Pero viene Jesús a predicar el evangelio. Y a Jesús le invitaban a cenar, él iba. Él iba. No importaba quién fuera. Fuera un fariseo, fuera un publicano, un recolector de impuestos, él iba. Y en todas las cenas en Israel había vino. Y era vino. Algunos dicen, no, si que era jarabe de uvas. No, la Biblia no dice que era jarabe de uvas, dice que era vino, onios, vino. Y eso era lo que hacían. Entonces, él comía y él bebía. Llevaba una vida sociable. Pero lo criticaban por eso. Este es comedor. Así es por allá de los pastores. Ah, no, si los pastores son unos comedores. Así decía la gente. Van a ver a dónde van. Así decían de Jesús. Lo criticaban. Ahora Jesús tenía razón porque iba a esas reuniones. Si él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y allí era donde estaban. Allí era donde los encontraba. Allí era donde él anunciaba el evangelio. Los dos tenían un ministerio, pero era diferente. Está bien el de Juan, la gente iba allá, pero Jesús no, los buscaba. Él los buscaba. Él iba donde estaban reunidos. Ah, van a comer, pues invítenme. No, si es que lo invitaban, no se hacía él el invitado, sino que le invitaban. Y aquí está el mejor vino. Y bebía vino. Y por eso era criticado. Pero él lo está, hermanos, sacando ese ejemplo para aplicarlo. Que lo que criticaban era su ministerio, era la palabra, era lo que él decía, era lo que él hacía. Eso era lo que criticaban. De manera, hermanos, de que esto es no a nadie va a extrañar si a estos hombres como Juan
y Jesús los criticaron por lo que hablaban, por lo que hacían, no nos vamos a extrañar de que las críticas sigan hasta el día de hoy. Y van a seguir mañana. Y van a seguir el siguiente día. Todo el tiempo. Todo el tiempo, hermanos, que haya siervos de Dios, ministros de Dios, siempre va a haber oposición a la palabra. Siempre va a haber oposición. Porque la hubo. Y no es de extrañar que siga habiendo críticas a los siervos de Dios. Eso es lo que el Señor saca en conclusión de aquello que estaban hablando o pensando los que habían oído a los mensajeros de Juan el Bautista. Porque inmediatamente aquello, hermano, fue un avispero. O sea, aquello se encendió rápido entre los incrédulos. Entre los que de ningún modo que se quedaba bien. Si hacía de un modo, no quedaba bien. Hacía del otro modo, no quedaba bien. Hablaba de un modo, no quedaba bien. Hablaba del otro, tampoco. Con la gente no se queda bien de ninguna manera. De ninguna manera. Excepto por lo que dice el Señor al final. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Mira, hermano, la sabiduría tiene hijos. Tiene hijos. Es una forma figurada, por supuesto. El Señor está hablando ahí en un lenguaje figurado. Pero que la sabiduría tiene hijos, pues el Señor dice que tiene hijos. Y si son hijos de la sabiduría, ¿cómo van a ser estos hijos? ¿Ah? ¿Sabios? Van a ser sabios. Entonces, como hay inconversos que critican, los sabios van a vindicar o justificar la palabra que se ha hablado. Los sabios. El sabio, hermano, sabe que tanto Juan como Jesús eran contrarios a la exaltación de la sabiduría humana. Porque hay sabiduría humana y hay la otra sabiduría que dice que el temor de Jehová. ¿Cómo dice el verbo? El versículo. La sabiduría es el temor a Jehová. Esa sabiduría que da el temor a Dios es la sabiduría divina. Pero está la sabiduría humana, la que habla solo con palabras humanas, sin tener en cuenta lo divino. Pero los sabios, los hijos de sabiduría, estos vindican la verdad de la palabra de Dios. La confirman. Que tanto Juan, su predicación vino de Dios. Y la predicación de Jesús, las palabras de Jesús vinieron de Dios. El sabio confirma eso. El sabio dice, vino de Dios y vino de Dios. Tanto el ministerio de Juan, un ministerio divino, el ministerio de Jesús, un ministerio divino. Porque los hijos, los que tienen sabiduría divina, son los sabios. Y estos confirman esa verdad. Entonces la palabra predicada, el ministerio de los siervos de Dios, de todos los siervos de Dios, pastores, todo aquel hombre que Dios levante, los hijos de sabiduría van a confirmar sus palabras, las van a vindicar, las van a justificar, las van a decir que son ciertas, esa palabra. Porque el mismo Señor dijo,
mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Pero nos ha sido hecho sabiduría, porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Y de esa sabiduría es el que el Señor da a sus hijos. Si quieren saber más sobre la sabiduría, estudiemos Proverbios capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Estudiemos versículo por versículo y ahí nos va a hablar quién es el hijo sabio y quién es el insensato, el que no es sabio. Proverbios 2, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Nos habla de la sabiduría. Esos de que habla ahí y que hacen lo que la sabiduría da prudencia, conocimiento, inteligencia, justicia, todo eso, hermanos, conocimiento, sana sabiduría, justicia, equidad, discreción, todo eso lo encontramos en los que son los que tienen los hijos de sabiduría. Y el que es sabio, el que tiene la sabiduría, eso es más hermoso, dice, que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas. Eso es lo mejor que podemos tener, hermanos. Que haya sabiduría en nosotros. Sabiduría divina. Porque esa sabiduría es la que confirma la verdad de los hombres que son enviados por Dios para darnos las palabras de vida eterna. Amén, hermano. Dios nos bendiga. Dios nos ayude. Y que su palabra siempre traiga edificación a nuestras vidas. Que necesitamos que nuestras vidas sean edificadas. Y que estemos llenos de esa convicción que tuvo Juan el Bautista. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Pongámonos de pie.